Muy buenos días, comunidad Bernauta. Soy Thais Aguilar, productora y conductora de este programa Contravía, que emitimos todos los lunes a las 11 de la mañana por esta multiplataforma de Voces por Media Calle. Para quienes nos acompañan en este momento, pues les damos un muy feliz inicio de semana. Y también para quienes nos ven más tarde, porque sé que muchas personas se conectan por la tarde, por la noche, a ver el programa o a lo largo de la semana, ¿verdad? Porque este programa lo emitimos todos los lunes a las 11. Y hoy tengo un tema muy interesante que de una u otra manera nos ha afectado pues a toda la comunidad global alrededor del mundo, porque hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, un área de nuestras vidas que se ha visto muy afectada con eh, todos los acontecimientos que hemos vivido en los últimos 2 años, especialmente ese largo proceso de encierro, ese miedo a enfermarnos, ese miedo a perder la vida de una manera un poco inesperada, como sucedió con muchísimas otras personas. Entonces, me parece que es un buen día también para hablar de un programa, de un podcast que tienen dos compatriotas costarricenses. Y una es psiquiatra y la otra es psicóloga. El podcast se llama De terapeuta y loco, todos tenemos un poco. Es un nombre muy divertido que a mucha gente le ha gustado desde que lo anunciamos en nuestras redes sociales. Y el podcast se emitió en su primera temporada este año, a partir de abril, si mal no recuerdo, como hasta septiembre, perdón, como hasta por ahí de junio, con 14 episodios. Y para quienes quieran buscarlo, está en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Las creadoras y realizadoras, las de la idea, son la psiquiatra Isabel Arias y la psicóloga Lucía Díaz. Y la idea de este podcast es comentar desde un punto de vista científico y médico temas relacionados con la salud mental específicamente. Y como muchas cosas que surgieron en medio de toda esta situación de la pandemia, este podcast también surgió como una inquietud para ayudar a las personas en el manejo emocional surgido a raíz de la pandemia especialmente. Pero también procura convertirse en un espacio de psicoeducación y consulta de corte informativo para el público en general. Como les contaba, ya se emitió en una primera temporada, son 14 episodios de 1 hora de duración, donde se abordaron temas relacionados con la depresión, el suicidio, la personalidad límite, el estrés, cómo dormir adecuadamente, el establecimiento de límites propios, la ansiedad y, por supuesto, el duelo, que es uno de los sentimientos que más nos han desbordado en los últimos 2 años. Y ellas esperan reiniciar la segunda temporada a partir del 2023 y ahora les preguntaremos qué fecha más o menos para estar pendientes. Entonces, sus creadoras, como les dije anteriormente, son Isabel Arias Martínez. Ella es médica, especialista en psiquiatría y egresada de la maestría en teoría psicoanalítica de la Universidad de Costa Rica. Y posee una formación en psiquiatría perinatal del Instituto Europeo de Salud Mental. De salud mental perinatal. Y la otra productora es Lucía Díaz Galeano. Ella es máster en psicología clínica y especialista en terapia relacional emotiva conductual, con formación avanzada en terapia focalizada en emociones y en hipnosis clínica. Así que vamos a darles la bienvenida. Muy bienvenidas, Isabel y Lucía. Bienvenidas Hola, a mi podcast. muchísimas gracias por la invitación. Gracias por invitarnos. Mucho gusto. Más bien es un honor para nosotras tenerlas acá y pues para hablar de este tema que, bueno, que yo creo que de una u otra manera nos ocupa todos los días de muchas formas. Y antes que nada, yo creo que lo que podríamos comenzar es con la definición de la salud mental. ¿Qué es la salud mental? ¿Cómo se puede definir? Porque hablamos mucho de ella, pero yo creo que no tenemos muy claro qué es y por qué es importante para la calidad de vida de las personas. Tal vez empecemos con, ¿verdad? Con la parte médica, que creo que es, ¿verdad? Como esa definición clave
de salud mental. Podemos definir salud mental como este estado de equilibrio entre todas las áreas de una persona, ¿verdad? El área cognitiva, el área conductual, aquello que hace que una persona pueda actuar de manera consecuente con lo que siente, con lo que piensa y que pueda realmente sentirse en equilibrio. Pero Isa decía, creo que te pegaste un momentito, pero decía que tal vez esa parte médica, ¿verdad? Es importante como desde la definición más estructurada en medicina. Sí, es muy importante cuando hablamos de salud mental y de salud en general, ¿verdad? Remitirnos tal vez a las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, que la salud no es solamente ausencia de enfermedad, ¿verdad? Es también el bienestar emocional, psicológico, social de una persona, y esto es más que evidente en temas de salud mental. Hay una frase que dice que no hay salud sin salud mental, ¿verdad? Porque necesitamos tener bienestar, no solamente no estar enfermos, sino ocuparnos de los campos de nuestra vida donde podamos disfrutar, desarrollarnos plenamente, tener una serie de insumos, de herramientas para poder funcionar en distintos campos de nuestra vida, y eso es lo que tiene que ver con la salud mental. No es solamente no estar enfermo, sino poder desarrollarnos plenamente en muchos campos y en muchas actividades. Sí, una persona irascible de esas que se enciende por cualquier cosa, ¿verdad? Diariamente, que nos encontramos muchas veces a personas así, podríamos decir que es una persona con una salud mental un poco en desequilibrio. Claro, podríamos decirlo, y existen multiplicidad de razones para que una persona ande así, ¿verdad? Para que ande irritable. No necesariamente podemos hacer un diagnóstico a partir de una característica como estas, ¿verdad? Y tenemos que entender que la salud mental se compone de muchos elementos, no solo de las emociones propiamente dichas, ¿verdad? Sino también de nuestra conexión con el entorno, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestro desarrollo cognitivo, académico, laboral, con nuestras cuestiones espirituales, nuestras creencias, aquello que nos nutre, ¿verdad? Con el ejercicio, con la salud física. Hay tantas cosas que componen la salud mental que evidentemente si hay algo que está ahí sonando como esta irritabilidad, es muy probable que algo no esté pasando, que no esté funcionando bien, que no esté bien, ¿verdad? Lo otro importante a recordar es que la salud mental no es algo estático en el tiempo, ¿verdad? Que de repente, al igual que la salud física, que yo puedo tener un resfriado que va a ser algo temporal, yo puedo pasar por situaciones temporales que pueden hacer, por ejemplo, que yo ande irritable por la vida o que algo me esté pasando, sin que necesariamente yo sea una persona que tiene una salud mental deteriorada. O sea, de repente alguien que le acaban de decir que el chiquito se le quebró en la escuela y va corriendo para la escuela y se pelea con todo el mundo en la calle y está súper irritable y está súper ansioso y de repente no es una persona que tiene un problema en salud mental, sino que pues la vida pasa y nos afecta nuestra salud emocional. Yo siempre he dicho que la salud mental es como una telita de araña, ¿verdad? Porque en cualquier momento viene una lluvia fuerte y nos la tira abajo. Y, por supuesto, dependiendo de las bases que tengamos, vamos a poder tejer y volver a tejer más rápidamente o más lentamente. Pero sí es importante, creo, el recordar eso, que no es algo estático en el tiempo, no es como que o tengo buena salud mental o no la tengo, sino que la vida también nos influye directamente en nuestra salud mental. Claro. Bueno, ahora más adelante vamos a hablar un poco de lo que significa, digamos, estar un poco desequilibrada en la parte de la salud mental, ¿verdad? Que no, tampoco es diagnóstico de locura, ni mucho menos, ¿verdad? Pero bueno, para continuar, me gustaría, porque las invité sobre todo por el podcast, ¿verdad? Que ya hoy, pues todos los capítulos me pareció una muy buena producción, unos temas muy interesantes, abordados de una manera sencilla, ¿verdad? Dinámica. Así que yo desde ya pues les recomiendo buscarlos, como les dije, está en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Y también tienen redes sociales, donde también, digamos, Facebook e Instagram, donde parte de ese contenido lo comparten en esas redes sociales. Pero ¿cómo surge la idea del podcast? ¿Y por qué unir la psiquiatría y la psicología en un mismo espacio comunicativo? Eso me llamó mucho la atención. Bueno, tal vez yo voy a empezar por esa última parte. Los psiquiatras y los psicólogos
trabajamos juntos siempre. No son competencia. No, para nada, ¿verdad? O al menos yo espero que eso ya esté superado, ¿verdad? Que haya rivalidad entre estos dos campos, digamos, del conocimiento. Es riquísimo poder abordar a un paciente o a una persona que está pasando por un mal momento en conjunto, psiquiatría y psicología, claro, y muchos otros campos, el trabajo social, la nutrición, endocrinología, qué sé yo, ¿verdad? Claro. Pero el caso de la psiquiatría y la psicología es fundamental porque se complementan, ¿verdad? La parte medicamentosa va a ayudar a aliviar síntomas y a darle como un cierto soporte a la persona para que a nivel psicoterapéutico pueda hacer todo un trabajo de elaboración, de resolución, de redición de un montón de situaciones que le afectan, pero apoyado en un medicamento que le permita una cierta estabilidad, un cierto soporte. Entonces, claro, siempre trabajamos juntas, y Lucía y yo en particular trabajamos juntas hace muchísimos años, ¿verdad? Y entonces siempre estamos en constante comunicación cuando tenemos pacientes en común, nos retroalimentamos mucho, y esto se traduce en un mucho bienestar para el paciente y en una mejor evolución. Y de ahí, ¿verdad? Empezaron a surgir inquietudes de nosotras dos desde hace rato, de hacer trabajo en equipo, con grupos de terapia, con lives en las redes sociales y esto. Y bueno, Lucía me propuso finalmente hacer el podcast, ¿verdad? Y yo pues me monté, digamos, en la idea de Lucy, que tuvo esta idea tan original, y la verdad ha sido riquísimo, ha sido un espacio maravilloso, que como nos dijo una colega psicóloga, fue sacar un poco la psiquiatría y la psicología del consultorio y ponerla a disposición de todo el mundo, ¿verdad? Claro, claro. Y la idea nuestra era justamente esa, era poder poner el lenguaje del día a día, ¿verdad? El lenguaje sencillo, no en términos médicos, no en términos rimbombantes o elevados, poder poner todas estas cosas de salud mental, ¿verdad? A disposición de todo el mundo. Y Isabel es una psiquiatra que logra hacer eso en el día a día, ¿verdad? Y creo que yo también lo intento, entonces era el complemento perfecto para hacerlo. Sí, son especialidades que, a ver, quienes hemos pasado por la universidad y tenemos una cierta especialización en áreas, terminamos hablando una especie de metalenguaje, así se le denomina, y terminamos entonces hablando como que solo entre el mismo grupo de personas, especialistas, ¿verdad? Y muchas veces se encuentra profesionales que les cuesta comunicar de manera sencilla conceptos un poco a veces abstractos, ¿verdad? Aunque pueden ser muy aterrizados, pero que cuesta comunicar. Y yo creo que en ese sentido, pues ustedes lo logran muy bien en un momento crucial, ¿verdad? Que ahí también, ahora quiero ir a mi siguiente pregunta. Ustedes tienen muchos años, ¿verdad? De hacer clínica, las dos, de atender personas. ¿Qué trastornos son los más recurrentes hoy en día? ¿Cuánto ha afectado toda la situación surgida alrededor de la pandemia, la salud mental, que se hablaba que la segunda pandemia iba a ser la salud mental? Sí, definitivamente los diagnósticos que uno más frecuentemente ve en clínica son aquellos relacionados con los trastornos del estado de ánimo, los trastornos del afecto, ¿verdad? Tenemos muchísima depresión, muchísima ansiedad, lo que nosotros llamamos trastornos de adaptación, cuando hay situaciones dolorosas como un duelo o algún cambio vital importante, ¿verdad? Y el proceso que tiene que hacer esta persona para ajustarse a su nueva realidad, sin duda en la pandemia aumentaron, se dispararon, ¿verdad? Claro. Por todas las situaciones de duelo, del encierro, que eran muy novedosas para todos nosotros, no poder participar de un funeral de una persona, sí, no poder visitar a la familia, no poder tener este tipo de conexiones, adaptarse a plataformas virtuales para estudiar, para trabajar, perder los espacios entre el trabajo y la casa, ver a todos los retos que la pandemia ha planteado, hicieron que se disparara la ansiedad y la depresión, que ya desde antes eran de los trastornos más frecuentes que veíamos, ¿verdad? Entonces, sí, ahí es a donde estamos y a ver, y en mi experiencia clínica, la magnitud, no solo la frecuencia, sino la magnitud de los síntomas, sin duda es mucho más alta, ¿verdad? Estamos realmente
en esto que, como usted decía, se llamaba la tercera ola, pero bueno, ya yo no sé en qué ola estamos y la ola de salud mental no para, ¿verdad? Es realmente avasallador. Claro, claro. Algo muy sintomático para mí ha sido, no sé cómo estará en España, pero en Costa Rica en este momento no conseguís citas rápidas con un buen terapeuta o un buen psiquiatra. ¿Sí? Entonces, de repente, exacto, de repente uno dice, ¿en qué momento necesito que alguien vea a esta persona y no encuentra espacio disponible? Sí. Ahí es donde uno dice, wow, ¿sí? Realmente estamos viviendo un momento histórico donde la salud mental, bueno, por suerte para mucha gente está siendo una prioridad, pero donde la salud mental se ha visto afectada en un sinfín de formas. Sí, en efecto. ¿A quiénes, o sea, se podríamos determinar si le ha afectado más a hombres o a mujeres? Yo particularmente creo, porque también hago investigación de mercado y por una serie de instrumentos que uno utiliza, sobre todo por una clienta que tenía en cuestión de salud mental, que son más mujeres, que las mujeres nos hemos visto muchísimo más afectadas, porque, bueno, además no lo digo yo, lo dice CEPAL, UNIFEM, UNO Mujeres, las mujeres fuimos las más afectadas con esta pandemia, en perder salarios, trabajos, en triples jornadas, ¿verdad? En un recargo muchísimo mayor de nuestras actividades cotidianas y de cuidado, ¿verdad? Y además no percibimos salario ni remuneración por ellas, pero ustedes que son las que reciben a las personas. No sé si han logrado detectar eso. Definitivamente las mujeres hemos quedado sumamente recargadas, ¿verdad? Y la estadística es innegable desde esa línea. Pero hay un tema acá en el tema de género y es que siempre las mujeres consultamos más. Las mujeres estamos socializadas para hablar más, para expresar más lo que estamos sintiendo. No estoy descalificando, ¿verdad? Lo recargadas que quedamos durante la pandemia ni toda esa parte, porque esa parte es innegable. Pero hay un tema también de cómo hemos sido socializados, hombres y mujeres, que hacen que siempre la estadística en temas de salud mental vaya a ser más alta, bueno, excepto en estadística de suicidio, lo cual es bastante paradójico, ¿verdad? Las mujeres consultamos más, los hombres tienen más altas tasas de suicidio. Entonces, siempre las mujeres hablamos más. Ahora, la población infantil, la población de niños y adolescentes, para mí, ha tenido un impacto impresionante con el tema de la pandemia y ha quedado sumamente afectados. Los niños fueron totalmente, ¿verdad?, negados de alguna manera y les quitaron toda su vida. Yo tengo un hijo de 2 años que nació en pandemia y durante su primer año de vida él no vio a nadie más que a sus abuelos y a sus papás. Él pensaba que vivía en un mundo donde existían tal vez 5 personas. Era una burbuja. Exacto. Y los adolescentes de repente vuelven al colegio, no tienen ni idea de cómo socializar, no conocen a sus compañeros, se perdieron una parte importantísima del desarrollo. Entonces, yo no sé si la pandemia afectó más o menos, creo que a todas las poblaciones nos afectó muchísimo de formas muy diferentes. Isa, no sé vos qué opinas al respecto. O sea, yo sé la estadística, pero creo que en lo que vemos en el día a día, cada población ha tenido su nivel de afectación. Claro. Sí, claro, cada población, cada grupo poblacional, ¿verdad?, se ha visto afectado en distinta manera y de formas muy, muy importantes. Yo sí quisiera agregar que definitivamente en salud mental tenemos que ir desarrollando una perspectiva de género importante, ¿verdad? Que, a ver, lamentablemente las mujeres estamos hasta ahí desigualmente posicionadas, ¿verdad? Que las mujeres consultemos más por un tema de socialización también habla más de cómo esta socialización nos ha hecho que nuestra salud mental sea de una u otra forma o más vulnerable o más fácilmente diagnosticable, ¿verdad? Hay un sesgo ahí muy importante, ¿verdad? Entonces, las mujeres se han visto afectadas por las cargas laborales, los tiempos, las cargas mentales, digamos, de las mujeres profesionales y mamás, situaciones de violencia doméstica,
ya desde la pandemia a nivel laboral vivíamos en condiciones totalmente desiguales, ¿verdad? En términos de salario, de carga laboral, ¿verdad? De accesibilidad a puestos de poder, por ejemplo. Entonces yo sí creo que, si bien, como dice Lucy, todas las poblaciones han sido afectadas de gran manera, la pandemia nos está dando nuevamente un aviso de cómo tenemos que empezar a, desde el punto de vista de salud mental, adoptar una perspectiva de género que nos permita incidir más en la parte preventiva, logrando esa equidad, ¿verdad?, de género, que tanto nos hace falta y que se traduce en estos momentos en que las mujeres seamos las más afectadas, ¿verdad? Para mí es impresionante. En efecto. Bueno, una pregunta que le voy a hacer a la ministra de la Condición de la Mujer en una entrevista que tendré con ella en noviembre. Porque muy bien. Es el área oficial que, bueno, que debería pues impulsar acciones en medio de todas las dificultades y que tenemos en este momento, pero no es imposible. O sea, estamos hablando del 50% de la población, somos las que sostenemos la productividad del mundo. Sí. Total. Y gratis. Sí. Así es. ¿Verdad? Entonces sí, me parece muy importante ese señalamiento de la doctora Arias con respecto a la necesidad de ese enfoque de género de acuerdo a cómo afectan, ¿verdad? Cómo lo manifestamos y cómo lo padecemos, que es fundamental. Y bueno, ¿cómo podemos recuperarnos de un diagnóstico mental? Por ejemplo, yo les voy a poner mi ejemplo porque bueno, en algún momento de mi vida yo tuve ataques de pánico por un nivel de estrés muy alto, por una situación muy específica, que no supe manejar, me desbordó, me lo traté, bueno, eso me llevó al yoga, por ejemplo, eso me ha ayudado muchísimo, pero sí, no todo el mundo pues tiene esas herramientas, ¿verdad? Ni lo puede identificar bien este tipo de situaciones. Podemos recuperarnos, especialmente porque uno de los programas ustedes abordaron ese tema, el que es como que una padece una enfermedad, digamos, un trastorno mental, pero podría una no recuperarse nunca en el sentido de curarse, no recuperarse, curarse, esa es la palabra correcta. ¿Podemos recuperarnos? Yo creo que aquí es fundamental que nos planteemos qué entendemos por cura, ¿verdad? También. La dirección que nosotros le demos a esta curación es muy importante porque, a ver, yo siempre digo esto y la gente se asusta un poco, en medicina nada se cura, ¿verdad? Eso, por eso saqué el tema, porque además tenemos que hablar de ello. Claro. No hablarlo es una tontería. Entonces, la persona que tuvo cáncer va a entrar en remisión y va a estar en control si recibió el tratamiento adecuado. Y puede ser que pase asintomático y que el cáncer nunca vuelva, ¿verdad? Claro. Pero podría regresar. Y por eso es importante tener un control y adoptar una serie de cambios en la vida de cada uno de nosotros para evitar que eso suceda. Alimentación, ejercicio, bajar el estrés, qué sé yo, ¿verdad? Lo mismo aplica para las condiciones de salud mental. De pronto podemos desarrollar un trastorno de ansiedad con ataques de pánico, pero entonces nos medicamos, nos atendemos, tenemos nuestra terapia, pero esto nos va a llevar entonces a adoptar hábitos en nuestra vida, como por ejemplo hacer yoga. Y entonces nuestro cerebro empieza a desarrollar herramientas, estrategias, cambios, ¿verdad?, que evitan que esos ataques de pánico vuelvan. Y además siempre vamos a estar pendientes de aquello que nos llevó a los ataques de pánico para evitarlo. Entonces, claro, la cura no es regresar al punto cero, ¿verdad? Un poco, tal vez la analogía con la pandemia, que nos decían, vamos a regresar a la normalidad, a cuando no había mascarilla, nadie andaba pendiente de nada. Eso no va a pasar. Ya tuvimos una curva de aprendizaje, pasamos por una serie de cambios como sociedad, que lo mismo pasa con uno como persona cuando tiene un padecimiento de salud mental. En algunos casos logramos quitar la medicación y en otros la persona va a necesitar medicación como un hipertenso de forma crónica. Lo mismo con la terapia. Habrá personas que tengan procesos de psicoterapia más o menos largos o, como les dice Lucía, algunos pacientes llegan al RITEVE cada cierto tiempo, ¿verdad? Ahí a hacerse el check-out de cómo están, de cómo andan, ¿verdad? Y van y vienen y empiezan a adoptar otras estrategias como estas que hablábamos, cambios de vida, ¿verdad? El ejercicio, la alimentación y demás. Entonces yo creo que empecemos por ahí, por entender qué es la cura. Nunca vamos a volver al punto cero, ¿verdad? Pero tenemos que hacer el propio para cuidarnos y evitar volver a entrar en una crisis.
Claro, es Y que creo todos que lo modos más importante, perdón, Thais, perdón. Tranquila, tranquila, no, que lo más, me parece que ahí, o sea, ya una sabe, ya pasó por ahí, ya llegó hasta ese punto por una serie de razones. Entonces, como una no quiere volver ahí, entonces ya cuando se dan las primeras luces amarillas, que comienzan las luces amarillas hasta que lleguen las rojas a encenderse, pues entonces ahí es donde tenemos que aprender a partir de esa experiencia, que a veces hay gente que no aprende, pero hay otras que espero haber aprendido. Lucía. Claro. Lo que iba a decir es que esta parte del aprendizaje que ustedes dos están poniendo a mí me parece la parte más importante y va de la mano con el concepto de resiliencia, ¿verdad? Que es la capacidad de salir adelante de la adversidad con todo el aprendizaje que la adversidad me deja. No es nada más salir y dejando los pelos en el alambre, como decimos acá, y salir todo chueco, sino salir pudiendo integrar todo el aprendizaje que esa situación me deja. Y eso es lo que hace que yo me asegure que nunca vuelvo al punto cero. Yo puedo volver a tener un ataque de ansiedad, puedo volver a tener una crisis depresiva, puedo volver a pasar por un momento de malestar. Pero si yo realmente logré integrar los aprendizajes de esa crisis, nunca vuelvo al inicio. Nunca es igual, nunca caigo igual, nunca me siento igual y tengo un montón de aprendizaje que hace que yo me pueda levantar más rápidamente. Interesantísimo. Bueno, y a raíz de este tema, también yo quiero preguntarles sobre algo que una se encuentra, ¿verdad? En ese camino de recuperación, bueno, de caída y recuperación de un trastorno de salud mental, ¿verdad? Que podríamos denominar esto. Aquí estamos hablando como de algo que está ocurriendo ahora últimamente, sin embargo, hay otros trastornos que sí son como, y en eso nos puede hablar Isabel ahora despuesito, que ya sí son trastornos mentales por deficiencias, digamos. Se desconectó Isabel. Bueno, vamos a esperar a que vuelva. Pero sí quería hablar, Lucía, de algo que una comenzó a ver también a raíz de todo lo que hemos pasado y es del positivismo tóxico. ¿Verdad? Algo que está tan fuerte en nuestra sociedad en este momento, ¿verdad? ¿Cuánto puede afectar nuestra salud mental? ¿Cómo diferenciar una cosa de la otra, verdad? Porque una cosa es la prevención, el trabajo preventivo o el abordaje ya cuando uno está ahí, pero hay gente que se pasa en la parte del positivismo tóxico, que creo que es una forma como de no querer abordar el asunto. Pero bueno, ustedes son las expertas. Para mí, una de las mejores maneras de diferenciarlo es, una cosa es tratar de sacarle el aprendizaje. Hola Isa, estamos hablando del positivismo tóxico. Una cosa es tratar de o poder aprender de las situaciones, poder sacar aquello que la situación me enseña y poder crecer a partir de las situaciones. Y otra cosa es tratar de pintar las situaciones negativas de rosado, o sea, o tratar de pretender que las cosas que no son buenas, como un diagnóstico, como, no sé, una situación, un problema de pareja, un problema económico, tratar de decir, bueno, no es tan grave, bueno, no es para tanto, bueno, todo va a salir bien porque sí. Es el reconocimiento, para mí la línea está en el poder reconocer que hay cosas que están mal y es muy malo que estén mal y a veces lo único que necesitamos es que nos reconozcan qué fuerte esto, ¿sí? Y sí, claro, de esto tan fuerte yo voy a poder crecer y voy a poder aprender, pero eso no significa que por el hecho de que yo esté creciendo y aprendiendo, entonces ya esto es bueno. Sí, es el no convertir las situaciones negativas en buscarle la vuelta para que sean positivas y optimistas. Entonces, para mí ahí está la línea, ¿sí? Y ahí es donde se convierte en algo tóxico, porque la realidad es que la vida a veces se pone difícil, la realidad es que en la vida las cosas malas pasan, la realidad es que en la vida a veces las cosas son muy fuertes, que sí, los seres humanos tenemos la capacidad de crecer, pero eso no significa que si yo pudiera ver para atrás y decir, quiero tener todos los crecimientos y aprendizajes, pero no quiero pasar por todo lo que pasé, creo que todos elegiríamos esa opción. Sí, pero no crecemos. También yo creo que perdemos alguna capacidad de afrontar ¿cómo se llama el sentimiento? La frustración. Por supuesto, definitivamente al enfrentar situaciones difíciles crecemos muchísimo, aprendemos a manejar frustración, aprendemos a manejar un montón de emociones, pero de pasar por ahí nunca es algo agradable, nunca es algo lindo, nunca es algo que escojamos
Y esa es la parte donde en este positivismo tóxico estamos negando una condición humana, que es que las cosas malas a veces pasan y las cosas malas nos desbordan a veces. Sí, y no tiene nada malo. Exacto, que se ¿verdad? vale, que es así. Sí. Yo lo que a veces digo, perdón, es como que primero tenemos que empezar por darle un lugar al dolor. Ajá. ¿Verdad? Nos apuramos mucho por no sentirlo, por desaparecerlo, porque nos asusta, ¿verdad? Porque se siente feo, pero hay que darle un lugar, ¿verdad? Para mí un ejemplo clarísimo de dónde se manifiesta el dolor, el enojo, la frustración son los estadios de fútbol, ¿verdad? Es cierto. Nosotros validamos, sí, hay muy pocos espacios y muy pocas formas de validar el enojo y la frustración. Y uno va a un estadio de fútbol y la gente grita y saca, insulta, ¿verdad? Y llora, sí. Todo. Emociona, abraza. Sí. Y bueno, el estadio se convierte por lo menos en un lugar donde es válido expresar estas emociones. Sí. Pero fuera de ahí nos cuesta mucho encontrar estos espacios. Entonces, en la psicoterapia, en la consulta con el psiquiatra, hablando con un amigo, con un conocido, qué importante es poder decir, no me estoy sintiendo bien. Claro. Me siento mal, estoy triste, estoy enojado, estoy frustrado. Y no simplemente entonces decir, bueno, ya, me tengo que levantar con el pie derecho y voy a ser feliz y me voy a tomar una super foto para mis redes sociales y una gran sonrisa y negar aquello malo que me está pasando. Creo que la toxicidad... Y todo pasa por algo y esto es bueno que me esté pasando, esa es la otra. Claro. ¿Cómo hacer? Porque yo siento que tenemos, especialmente en nuestra idiosincrasia costarricense, le tenemos mucho miedo al ridículo, ¿verdad? Y el ridículo pueden ser muchas cosas. Una de esas es que nos vean llorar, que nos vean tristes, ¿verdad? Yo creo que nos juzgamos y sentimos que nos van a juzgar mucho si nos mostramos un poco en ese sentido emocionales. En las mujeres tenemos un poquito más de permiso, los hombres les afecta mucho más, ¿verdad? Esa socialización de esa masculinidad les impide como demostrar esas cosas y la verdad es que todos tenemos derecho a hacerlo y tenemos que hacerlo. ¿Cómo manejar esas situaciones? ¿Cómo podríamos comenzar a reconocer y apoyar amistades, a familiares y demás que estén pasando un mal momento? ¿Cómo que llegan y nos dicen algo de esos? Que a veces uno no sabe cómo hacer y la persona lo que necesita es solo escuchar. Yo soy una que siempre trato de salir buscándole solución. Me ha costado mucho aprender eso, a escuchar solamente. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Creo que eso que decís es importantísimo. Perdón, Isa. Dale. Creo que eso que decís es importantísimo, el aprender a escuchar, el no de pintar de rosado lo que no es rosado, ¿sí? Las cosas malas pasan. El saber que se vale no tener palabras, se vale decir, wow, qué fuerte, no tengo idea de qué decirte, pero acá estoy. ¿Sí? Se vale solo estar y a veces, la mayor parte de las veces, lo único que una persona pasando un mal momento necesita es que la gente a su alrededor esté. Porque uno tiene claro al final, o sea, todos quisiéramos siempre que alguien tenga la cura mágica para aquello que estamos viviendo. Cuando pasamos por momentos muy difíciles, a veces uno tiene como esa parte donde quiere que alguien le dé una solución y una estrategia, pero nadie te la va a poder dar porque las recetas que funcionan para tu vida no van a funcionar para la mía. Entonces, lo único que necesitamos en ese momento, la mayor parte de las veces, es sentir a la gente que amamos ahí. Y esa sensación de conexión nos puede dar la fuerza necesaria para poder encontrar soluciones y dejarle claro a la persona que acá estamos si nos necesitan. Entonces, abrimos la puerta para que, si en algún momento sí hay algo que podamos ayudarle a resolver, se lo damos y por supuesto que lo ayudamos a resolver, pero que esa persona también sea la que nos dice el momento en que necesita ese apoyo. Claro. Dejando siempre claro que estamos ahí. Ese para mí es siempre el apoyo más fuerte que podemos hacer, estar sin juicio, sin juzgar, sin cuestionar y sin resolver tampoco, porque de nuevo todos creemos que tenemos la receta para la vida, pero si fuera así, habría un manual de cómo vivir y todos seguiríamos el manual y sería todo perfecto. Y la realidad es que no funciona. El manual lo hace cada quien. El manual lo hace cada quien. Claro. Isabel. No, en esa misma línea, aprender a escuchar es un poco tratar de no convencer
a la otra persona, ¿verdad? De que yo tengo la solución o lo que tenés que hacer es A, B o C, sino simplemente prestar atención y eso, sentirse uno tranquilo con que de pronto no tengo la solución, pero ahí estoy, ¿verdad? Claro. Cuando vemos a que la está pasando mal, no es decirle, mira, ¿qué tenés? ¿Cómo te ayudo? Sino de pronto es, necesitas hablar de esto. Y creo que parte de lo que podemos empezar a hacer y que creo que por dicha ya se está haciendo mucho es desde la crianza, ¿verdad? Empezar a modificar esto y vamos a empezar a verlo en años, pero ahí es fundamental que los niños sepan que pueden llorar, que se pueden enojar, que pueden sentirse frustrados y que ahí estamos, ¿verdad? Ya no con los patrones de crianza que fueron aplicados con nosotros de no llore, pórtese bien, esté quieto, no haga berrinche, sino de, ok, necesitas expresar esto, te sentís mal, aquí estoy para vos. Y a partir de ahí yo creo que estamos empezando a aceptar el gran cambio que esperamos que esta sociedad vea reflejado en unos años, donde ya no se censure por censurar la expresión de emociones, sino que se valide y se permita y se acompañe y se contenga y entonces a partir de ahí, de esa escucha y de esa conexión, empecemos entonces ahora sí a construir soluciones, pero no dar la solución de entrada, ¿verdad? Claro, y aprender a escuchar y a veces a no aconsejar, ¿verdad? Porque casi siempre que alguien nos comparte una situación de esa zona, cree que está pidiendo consejo. Y al final no, o sea, lo que quiere es que escuchen eso, que se siente mal y la razón, y ya está. Y a veces tenemos la mala costumbre, yo era una de esas personas, he logrado controlarlo, de no estar aconsejando cuando no me están pidiendo un consejo, ¿verdad? Solo si alguien me lo pide. Y aún así seguramente sigo cayendo en lo segundo, pero bueno, trato, ya tengo más conciencia. Ya eso hace toda la diferencia. Yo creo que el momento que tomamos conciencia de que hay cambios que tenemos que hacer y estamos encima nuestro, observándonos y tratando de hacerlo diferente, ya eso hace toda la diferencia. Total, absolutamente. ¿Y ustedes qué tienen? Porque me imagino que deben de tener poblaciones de diferentes generaciones en su consulta. Yo siento que de una u otra manera la generación de mis padres y la mía es bastante diferente a la de mi hija y probablemente será muy diferente a la de mis nietos y nietas, ¿verdad? Si es que los hay. Entonces, ¿qué diferencia? O sea, ¿cómo ven ustedes o perciben en ese sentido? Porque también a veces sucede que cuando hay más personas conscientes de esas emociones, que a veces los desbordan y que buscan ayuda, entonces eso lo vemos como alarmante. Ay, es que ahora hay más demanda de especialistas en salud mental y eso significa que no estamos bien. Y no, es que yo creo que es más bien en lo contrario. Me parece que estamos muy bien y también que estamos camino a estar mejor, que reconocemos eso y vamos por una consulta. Entonces, y en eso los medios de comunicación a veces y las personas que trabajamos en comunicación a veces damos el mensaje de manera equivocada. Pero mi pregunta va en el sentido de si ustedes sienten que o perciben que las nuevas generaciones tienen un poco más de conciencia de esas emociones y piden ayuda. Yo creo que sí, yo realmente creo que sí, creo que todavía no está como bien regulado el que tanto, ¿verdad? Estamos como en ese proceso de aprender a regular emociones y la expresión de ciertas emociones, pero yo sí creo, yo trabajo con adolescentes y a mí los adolescentes a veces me enseñan mucho en esta parte, ¿verdad? Y me enorgullece mucho cuando los escucho que entre ellos hablan de su terapeuta, que entre ellos hablan de problemas, que entre ellos hablan de cosas que los adultos a veces dicen, estoy en una reunión, ya casi llego, y el adolescente es como, voy a avisarle a mi amiga, estoy con mi psicóloga, ya casi te veo en el café, ¿verdad? No tienen ningún problema en ningún decir filtro. que están en terapia, no, pero más que el filtro adolescente es el hecho de que la salud mental entre los jóvenes ya se ve como salud, ya no está cada vez, o sea, todavía hay mucho estigma y muchas cosas que trabajar, pero yo sí creo que nos están superando radicalmente en esta parte del estigma y los tabúes en la enfermedad mental.
Qué Y bueno. como dice Isabel, ahora con todo este tema de criar en positivo, de validar emociones, de conectar antes de regañar y corregir, ¿verdad? Sí, corregir y los límites son importantísimos, pero escuchando, conectando, estando ahí, yo creo que eso nos va a traer generaciones radicalmente distintas. Claro, claro. Sí, ¿verdad? Y es que además yo siento que como son diferentes, a veces desde ese adultocentrismo nuestro los descalificamos. Y a mí me molestaba mucho, digamos, en tiempo de pandemia, cuando estábamos en el lockdown, decir que las nuevas generaciones eran como de cristal, que no aguantaban nada, ¿verdad? Que hubo sociedades que pasaron 2 guerras y no sé qué, no sé cuánto. Son de circunstancias diferentes. No podemos invalidarlos por no tener esa capacidad. Y eso no es malo, ¿verdad? Entonces, esa postura adultocentrista, a mí particularmente me parece muy negativa para estas nuevas generaciones, muy juzga mucho a cómo cada persona asumió, cada generación asumió esta situación, ¿verdad? Así que creo que es importante tenerlo claro e irlo corrigiendo, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, ¿y qué acciones, digamos, pueden realizar las personas que, digamos, porque se habla mucho de la salud mental afectada, bueno, ya venía afectándose por una serie de razones, por todos estos cambios que se han venido generando desde los últimos 20 años, ¿verdad? Esa profundización en la desigualdad en nuestras sociedades, en el país, por ejemplo, y que se vino a agravar ahora con toda esta situación, ¿verdad? Que fueron cambios muy fuertes en un periodo muy corto de tiempo. Y hay muchas personas que no tienen recursos para poder atenderse con un terapeuta, ya sea porque están desbordados y porque también el servicio social o servicio público también lo está. ¿Qué acciones pueden hacer las personas para ir recuperando esa salud mental? Para identificar un trastorno, por ejemplo, de ansiedad, y cómo trabajar desde sus herramientas, sus escasas herramientas, si no pueden contratar un apoyo de una persona especialista en salud mental. Bueno, yo creo que hay como varias herramientas y esa es un poco la idea del podcast nuestro, ¿verdad? Que haya más información disponible para las personas en general, para todo el mundo, que está de forma gratuita disponible en muchas plataformas. Creo que ahí la sociedad actual en eso nos ayuda mucho y también nos perjudica mucho. Una de las cosas es cuidar mucho qué información vamos a dejar entrar. Yo creo que esa parte También. es súper importante. A quién escucho realmente en términos de qué hacer, de cómo vivir mi salud física, mental. Seleccionar muy bien las cosas que vamos a escuchar y que vamos a ver. En pandemia, por ejemplo, había como una sobreexposición a noticias, a información, a cosas que de repente no eran muy positivas, no estaban siendo tan positivas para nosotros. Y es que seleccionamos muy bien lo que comemos, pero a veces no seleccionamos también la información que dejamos entrar en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y después de eso es como hay muchas herramientas que podemos hacer, como el journaling, que implica escribir, conectar con mis propias emociones, pero siempre vamos a necesitar conectar y sacarlas con alguien. Así que ahí, si en este momento no están pudiendo tener el apoyo de un profesional en salud mental y sienten que hay señales y hay cosas que su cuerpo está diciendo, algo no está bien, creo que es importantísimo buscar alguna persona que tengamos cerca, que sea compasiva, que sea comprensiva, que sea poco juiciosa, que sepamos que tiene la capacidad de escuchar. Tal vez esa persona no va a poder decirnos nada de vuelta, tal vez esa persona no va a poder darnos las grandes soluciones, ni mucho menos, pero el poder conectar con alguien, el poder conectar y expresar lo que sentimos ya es sumamente sanador per se. Claro. Buscar entre los apoyos disponibles, porque sí existen, yo sé que a veces no es tan fácil conseguirlos, pero sí existen apoyos disponibles en la seguridad social en Costa Rica, en España sé que también existen, ¿verdad? Sí. Que siempre están saturados los servicios de salud, pero si mientras tanto vamos escribiendo, vamos conectando, vamos hablando, mientras pedimos la cita y esperamos, son estrategias que podemos ir haciendo para
pues para ir conectando con nuestras emociones, expresándolas, sintiéndonos contenidos, mientras logramos trabajarlas y procesarlas. Yo agregaría que también es muy importante que nos demos el permiso de validar nuestras emociones, porque muchas veces caemos en estos estigmas que socialmente todavía se reproducen muchísimo, de que esto que me pasa es por vago, o esto que me pasa es porque yo quiero, o porque no estoy poniendo suficiente de mi parte y demás. Y si logramos conectar primero con nosotros mismos y admitir y reconocer que no estamos bien, ya ahí ganamos un montón, ¿verdad? Y darnos el permiso de buscar ayuda, de buscar información, de leer, de contarle a un amigo para ver si de pronto con solo hablar y soltarlo con una persona cercana empezamos a liberarnos, ¿verdad? A descargar aquella vagoneta de tierra que andamos en la espalda, ya eso es muy importante. Y como dice Lucy, espacios como este podcast justamente vienen para personas que de pronto sienten como, hey, no sé si esto que me está pasando es de verdad o no, o qué tanto es, qué tanto no. De pronto sean lugares de información veraz, adecuada, que permitan establecer una cierta guía, ¿verdad? Claro. Sea para esto, buscar a una persona con quien conectarme o para acudir a un servicio de emergencias público o privado, o buscar estos espacios que existen también a nivel gratuito, a nivel universitario, por ejemplo. Y aunque estén lados, no desistir, darme esa oportunidad de buscar y encontrar una ayuda que se adapte a mis necesidades y a mis posibilidades, ¿verdad? Claro. Pero primero validarme yo. Creo que eso es lo más importante. Sí, en efecto, yo creo que eso, y eso es lo que a veces más cuesta, llegar a esa autovalidación, ¿verdad? Le echamos un montón de tierra y ocultamos muchas esas emociones porque nos sentimos inútiles de repente o nos sentimos con poco valor para enfrentar ciertas cosas y es que cada persona enfrentará una situación de manera diferente, ¿verdad? Y no tenemos por qué juzgar ni juzgarnos a nosotras mismas que, no sé, hay personas que pueden sobrellevar una situación de guerra, ¿verdad? Y aún así no deben de estar muy bien y que una con algo más pequeño se desarme más fácilmente. Pero eso es lo que cada quien es capaz de, esa es su medida y no tenemos por qué compararnos con nadie, me parece. Yo ahí metería cuchara y es, si nos hubieran contado la pandemia un año antes de vivirla, todos hubiéramos pensado que no íbamos a poder lidiar con eso. Cierto. ¿Sí? Yo creo que los seres humanos tenemos la capacidad de lidiar con lo que viene. Lo que pasa es que lo enfrentamos cuando lo tenemos. Yo no puedo lidiar con una guerra que yo no estoy viviendo y puedo ver a los sobrevivientes de guerra y puedo decir, wow, ¿cómo están haciendo? Pero posiblemente si yo estuviera en esas circunstancias, sacaría los recursos necesarios para hacerlo. Eso no significa que los problemas de mi vida y las situaciones de mi vida, aunque no estén en guerra, no sean importantes. Entonces creo que en esa comparación es recordar que la única comparación válida es la que hacemos con nuestra propia historia y con nosotros mismos. No existe una situación peor que otra. Bueno, sí, obviamente podemos saber que todo siempre puede ser peor y tampoco ahogarnos en un vaso de agua. Pero sí, como decía Isabel hace rato, validar nuestras propias emociones y saber que nuestras situaciones son suficientemente importantes para que yo pueda sentirme mal, pero obviamente tengo la responsabilidad de trabajarlo. Pero los seres humanos somos capaces de desarrollar estrategias de resiliencia y de verdad creo que si uno mira para atrás y a uno le hubieran contado antes todas las cosas que le iba a tocar enfrentar, hubiera dicho que no iba a poder, igual que si se lo preguntarías a alguien en este momento en Ucrania y que acaba de salir de Ucrania, ¿verdad? Y que está refugiado y que tiene su familia todavía ahí y si le contaran la historia te hubiera dicho, me muero en el proceso, no puedo. Claro. Y lo está haciendo con toda la fortaleza posible. Entonces, es saber, exacto, tenemos que aprender a vivir nuestra historia porque si no lo hacemos nosotros no hay quien pueda hacerlo y entonces nuestros problemas son válidos con la responsabilidad siempre de trabajarlos y de salir adelante. Claro. Y también de centrarnos en el presente, ¿verdad? No quedarnos como en cosas del pasado, ni ponernos muy ansiosas por el futuro, porque en realidad no controlamos nada. Yo creo que esa fue la gran lección de la pandemia. Correcto. O sea, definitivamente. Digamos que controlamos un poco nuestras emociones, un poco. Nuestros pensamientos, que ahí es donde más deberíamos trabajar, ¿verdad? Como no es esos pensamientos así, basura que a veces uno tiene en la cabeza. Pero sí, no controlamos nada, entonces, ¿para qué
ahogarnos antes, o sea, no pensar en, puede ser que vuelva, que regrese, que no, en fin, es que no sabemos nada. Hay que aprender a fluir con las situaciones y eso ahorra mucho sufrimiento. Exactamente, el budismo da mucho ejemplo de cómo abordarlo. Sí. Bueno, y para ir terminando, porque ya nos quedan como 5 minutos, ven que rápido se pasa la hora. Sí. Ustedes salieron con primera temporada del podcast. A mucha gente, como les contaba, les ha hecho mucha gracia, les está muy divertido y les ha gustado el nombre del programa. No sé quién se le ocurrió, si fue idea de ustedes. Pero bueno, pero sí ando entre las dos, dándole vuelta y vuelta, sí. Sí, porque es un dicho muy común y la verdad es que es cierto, ¿verdad? Eso abarca pues la amplitud de la salud mental. ¿Cuándo será la próxima temporada y qué piensan traer en ellas? ¿Qué temas piensan abordar? Ok, estamos pensando iniciar el año entrante, ¿verdad? Para enero del 2023. Y temas nos sobran, abundan, ¿verdad? Desde cosas que gente se nos ha acercado y nos ha pedido que hablemos, ¿verdad? Hasta todo lo que puede abarcar salud mental, que es tan amplio, ¿verdad? Y puedo decir montones de temas que se me ocurren, como trastornos del espectro autista, abuso sexual, déficit atencional en adultos, trastorno bipolar, ¿verdad? Hay tantísimos temas de interés que eso solo mencionando diagnósticos, pero además hay temas relacionados como los episodios que hicimos y que quisimos justamente no darle solo el énfasis al diagnóstico, como temas de límites personales, como cuestiones de alimentación, ¿verdad? Todos estos temas dan muchísimo para hablar. Yo a veces le digo a la gente que en la primera temporada quisimos hacer un barrido por temas muy generales, pero de cada uno de los episodios nos podríamos concentrar en alguna parte y desarrollar otra cuestión, ¿verdad? Entonces, la idea es seguir en esta línea, siempre con invitados de primer nivel, como los que tuvimos el honor, el inmenso privilegio de que se apuntaran a trabajar con nosotros, muy bueno. ¿verdad? Y seguir aportando desde ahí el año entrante, y también vienen ahí otras ideas, otras propuestas paralelas al podcast que no voy a adelantar, pero voy a dejarlo ahí separadito nada más, ¿verdad? Justamente para acercar un poco y dotar a las personas de otras herramientas, de cosas novedosas y acorde también a lo que la pandemia vino a plantear, ¿verdad? Nuevas formas de comunicación, nuevas formas de encontrar puntos de anclaje para poder mejorar a nosotros, ¿verdad? Y que a las nuevas generaciones finalmente esto es lo que les hace clic, les sirve, y no solo a ellos. De pronto, personas mayores se han interesado y les ha gustado y les ha parecido muy novedoso y muy rico, ¿verdad? Este tipo de canales de comunicación y sumamente. Sí, absolutamente. Sí. Más bien el problema que estamos teniendo respecto a los temas es de poder seleccionar de todos los temas que tenemos realmente. El problema que tenemos es poder discriminar, ok, ¿cómo va esta segunda temporada? Porque tenemos muchas ideas. Claro. ¿Cada cuánto saldría porque el podcast de manera semanal o cada 15 días? ¿Cuál es la periodicidad que tiene? Es semanal. Es semanal, ok. Cada temporada se tiran los episodios semanales. Ok, pero es por un periodo corto, ¿no piensan hacerlo de una manera permanente o están un poco desbordadas con su trabajo? Porque yo sé lo que significa producir. Sí. La gente no tiene idea de eso, de seleccionar el tema, de esto, las preguntas, de investigar, eso toma su rato. Posiblemente sea por bloques. Difícilmente tenemos en este momento la capacidad de tiempo, espacio y todo para hacerlo de manera continua sin parar. Entonces, posiblemente sea por bloques. Esta primera temporada fue de 14 episodios. Son largos, son de 1 hora, algunos de más de 1 hora. Entonces, sí creemos que va a ser como por bloques, temporadas, porque es muy difícil actualmente, en las condiciones actuales, sostenerlo permanente, pero no sabemos qué traiga el futuro. Claro. Y además, yo creo, a mí me gusta decir que a mí me gusta ser congruente en mi práctica profesional con lo que predico, ¿verdad? Claro. Lucía y yo tenemos las dos niños pequeños, ¿verdad? Tenemos otras ocupaciones además de la clínica.
créanme que el podcast yo lo he disfrutado y estoy segura que Lucy también montones. Y cuando cerró la temporada, las dos teníamos ganas de seguir y de verdad nos decíamos, nos hace falta grabar, nos hace falta sacar y todo esto, porque realmente ha sido muy, muy gratificante y muy provechoso para pacientes, para nosotras mismas, para colegas que nos han acercado y nos han manifestado, digamos, cómo se apoyan incluso en este material, ¿verdad? Pero bueno, un poco desde la congruencia de cuidar nuestra salud mental, también tenemos que balancearlo con otras actividades y creo que para nosotras justamente el título que sea de terapeuta y loco, todos tenemos un poco, es lo que decimos en la introducción, las dos hemos estado de los dos lados, ¿verdad? Entonces, un poco es esta congruencia de cuidarnos, dosificarnos en nuestro trabajo y ofrecerlo entonces de la mejor calidad posible y siempre con mucho cariño y mucho respeto, ¿verdad? No, muy bien, excelente. ¿Y la gente a través de las redes sociales ha interactuado con ustedes, hace preguntas, sugiere temas? Que a veces sí, eso ha sido lindísimo. Constantemente tenemos feedback de cómo ha impactado el podcast en la vida de las personas, de los temas que quisieran que abordemos, pero realmente han habido personas que se abren con nosotros, que nos cuentan cosas personales, que nos cuentan cómo le impactó el podcast, lo que aprendieron, que lo llevan a su espacio de terapia con su propio terapeuta, no necesariamente con nosotros, ¿verdad? Pero que ya hemos escuchado que la persona llega a su espacio terapéutico a llevarles lo que aprendió del podcast. O sea, el feedback que hemos tenido creo que ha sido la parte más gratificante de todo este trabajo, porque de verdad nos ha demostrado que sí, estos espacios son necesarios y que hay mucha gente con ganas de utilizarlos y de utilizarlos bien. Claro, claro. Y ahora, de todos modos, desde allá hace muchos años, cuando tenemos algún problema de salud, investigamos primero en Google o en algún buscador esta sintomatología que podría ser, etcétera, etcétera. Nos hemos vuelto un poco que nos autodiagnosticamos. Así que me imagino pues que la gente también necesita una fuente fidedigna, de calidad, cercana también, ¿verdad? Porque la cercanía cultural es fundamental, ¿verdad? Como para entender ese proceso. No es lo mismo quien consulta su podcast aquí a quien consulta en El Salvador, en Guatemala, en México, en cualquier otro sitio, ¿verdad? Que también es importante, pero eso genera una cercanía y una empatía. De acuerdo. ¿Verdad? Bueno, pues entonces les deseamos muchos éxitos con la nueva temporada del próximo año. Vamos a estar pendientes para escuchar la segunda parte. Y a las personas que nos acompañaron hoy también les queremos agradecer su compañía, que nos hayan puesto atención en este programa, que busquen el podcast de Isabel y de Lucía, que se llama De Terapeuta y Locos, todos tenemos un poco, ¿verdad? Entonces, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en YouTube también, ¿verdad? Exacto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Lucía y Isabel. Gracias, País, por la invitación. Y a todas las personas, muchísimas gracias.